Bienvenidos al capítulo número 15 del curso de nivel inicial del canal Opciones Financieras desde cero. En esta edición abordaremos una temática muy importante por la cual recibo consultas permanentemente, no solo en los comentarios de este canal, sino también en mi correo y en las clases que dicto a mis alumnos particulares de forma regular. Estas preguntas siempre están relacionadas a cómo debemos hacer para cerrar o salir de forma correcta de una posición abierta con opciones. Muchos inversores novatos aprenden los fundamentos básicos de las opciones y se lanzan al mercado a abrir posiciones con muy pocas herramientas. Abren posiciones de compra o de venta y luego se preocupan por no saber exactamente qué deben hacer para poder tomar ganancias o simplemente salir a tiempo para cortar posibles pérdidas. Es por esto que en este video intentaremos analizar cuáles son las distintas situaciones que podemos enfrentar como inversores de opciones una vez que ya estamos dentro del mercado. Antes de avanzar, te recuerdo que si encontraste este video de forma aleatoria en YouTube y aún eres principiante en el mundo de las opciones, te dejaré arriba a la derecha un link del curso de nivel inicial desde el principio para que puedas darle una mirada en caso de ser necesario. Son 14 capítulos con un total de 3 horas de contenido fácil y didáctico para ingresar en este mercado de forma segura. Ahora sí, sin más rodeos, a tomar papel y lápiz y prestar mucha atención. Empecemos como siempre desde el principio y antes de aprender cuáles son las posibles formas de salir de una posición con opciones, recordemos cuáles son las formas de ingresar a operar en el mercado de opciones. Para hacerlo simple y gráfico, trabajaremos con un contrato del tipo call, pero todo lo que veamos con este call será también aplicable en un 100% a contratos del tipo put. Entonces, como todos sabemos, cuando tenemos expectativas alcistas del activo subyacente, lo más lógico será pensar en comprar un call. Ingresamos en el mercado con un rol de comprador y de esta manera, pagando una prima por ese call, nos llevamos el derecho de comprar el subyacente al precio strike antes de que expire el contrato. En cierta forma estamos fijando el precio de compra del subyacente esperando que éste suba lo máximo posible para poder tener una ganancia. En el momento que realizamos la compra del call, en nuestro broker suceden dos cosas. Por un lado, sale de nuestra cuenta el monto equivalente a la prima pagada. Es por esto que decimos que estamos haciendo una operación del tipo débito. Y por otro lado, ingresa a nuestro portafolio de inversiones el contrato call que acabamos de comprar. A este contrato lo vamos a ver registrado con la cantidad de 1 positivo. Ese contrato ingresa a nuestro portafolio como cualquier otro activo financiero, con su precio de compra y su precio spot que se va actualizando en cada ronda del mercado. Por último, es bueno que sepan que la acción de ir al mercado de opciones y abrir una operación comprando un contrato se denomina en inglés buy to open. Estamos abriendo una operación a partir de una compra. La segunda postura que podemos tomar al ingresar al mercado de opciones es la de vendedor. Siguiendo con el mismo ejemplo del contrato call, si en vez de tener expectativas alcistas del subyacente, creemos que este se va a mantener lateral o bajista, podemos aprovecharnos de esta situación poniendo a la venta un contrato call. De esta forma nos obligamos a vender acciones del subyacente si su precio sobrepasa el strike. Pero al mismo tiempo, por asumir esta obligación, estaremos cobrando una prima. Cobraremos el precio que ese contrato vale en el mercado. En el momento en que realizamos la venta del call, en nuestra cuenta de broker también suceden dos cosas. Por un lado, ingresa a nuestra cuenta el monto equivalente a la prima cobrada. Es por esto que estamos haciendo una operación del tipo crédito. Y por otro lado, ingresa a nuestro portafolio de inversiones el contrato call que acabamos de vender. Pero siempre que hagamos una venta, a este contrato lo vamos a ver registrado como una posición negativa. Si estamos vendiendo solo un contrato, como en este caso, se registrará con un -1.
Por último, la acción de ir al mercado de opciones y abrir una operación vendiendo un contrato se denomina en inglés Sell to Open. Estamos abriendo una operación a partir de la venta de un contrato. Déjenme quedarme aquí por un minuto y remarcar algunas cosas que parecen ser muy obvias, pero muchas veces generan algunas confusiones. Primero, siempre que haya una persona con intenciones de hacer un Buy to Open, para que esa operación se ejecute en mercado, debe existir otra persona del otro lado que esté realizando un Sell to Open de ese mismo contrato y dispuesto a cobrar lo mismo que el comprador desea pagar. Normalmente, si nos paramos del lado del comprador, es bastante fácil de entender la operatoria. Vamos al mercado y compramos un contrato, como podríamos comprar cualquier otro producto financiero. Pero ponernos en el papel de vendedor y poner a la venta algo que no tenemos puede resultar un poco confuso. Aquí lo que deben pensar es lo siguiente: la persona que crea, que da origen al contrato, es el vendedor. En la bolsa se dice que el vendedor es el que escribe el contrato y lo envía a mercado. Es por esto que en su portafolio aparecerá con signo negativo, porque sale de su portafolio un contrato o la cantidad de contratos que ponga a la venta. Cuando ese contrato que fue enviado al mercado encuentra una contraparte, alguien que esté dispuesto a comprarlo tal cual está escrito, ese comprador recibirá ese contrato en su portafolio y al mismo tiempo el emisor o vendedor del contrato recibirá la prima que el comprador está pagando. Hasta aquí, la gran mayoría de los que estén viendo este video seguramente no tengan muchas dudas. Es probable que ya hayan aprendido e incluso realizado alguna de estas operaciones, tanto de compra como de venta, mismas que acabamos de representar. Pero justo a continuación es donde empezaremos a repasar cada uno de los posibles escenarios que se nos pueden presentar a la hora de querer salir de una posición abierta con opciones. Una primera posibilidad es que el contrato de opción expire, que llegue a la fecha de vencimiento. En este caso tenemos dos alternativas. La primera es que el contrato haya expirado OTM, fuera del dinero. Como ya hemos aprendido anteriormente en este curso, cuando un contrato queda OTM en la expiración, su valor se hace cero. Independientemente de la fluctuación del precio que pudo tener ese contrato durante toda su vida, tal cual se muestra en la gráfica representativa de color rojo, en el vencimiento todo contrato OTM llegará a cero. Por el lado de la persona que tenía comprado ese contrato, el que hizo el Buy to Open, esa posición se hará cero. Ya no tendrá más el contrato en su cuenta y tampoco la posibilidad de generar ningún ingreso con esa opción. Dicha de otra forma, todo el dinero que el comprador invirtió en la compra de ese contrato se habrá esfumado. Por el lado del vendedor, la persona que hizo el Sell to Open, el contrato también desaparecerá de su cuenta y el inversor se quedará con el 100% de la prima cobrada. Este es el escenario que todo vendedor de opciones desea. Lo segundo que puede pasar en la expiración es que el contrato termine ITM, dentro del dinero. Esto quiere decir, para el caso de los contratos call, que el precio del subyacente queda por arriba del precio strike del contrato. Cuando esto suceda, el comprador del contrato ejercerá su derecho a comprarle el subyacente al vendedor al precio strike del contrato. En estos casos, si somos los que tenemos el contrato comprado y queremos ejercerlo, debemos tener disponible en nuestra cuenta el dinero suficiente para pagar por las 100 acciones que le voy a exigir al vendedor del contrato que me entregue. Del otro lado, si somos los vendedores del contrato y nos ejercen, debemos tener en nuestra cuenta las 100 acciones para entregar al comprador o el dinero suficiente para comprar esas 100 acciones al precio al que cotiza hoy en mercado. Nuestro broker será el intermediario de toda esta operación y será el encargado de transferir de forma simultánea el dinero desde el comprador al vendedor y las acciones desde el vendedor al comprador del call.
Vayamos a un tercer escenario y supongamos que el contrato aún no expiró, que aún le quedan muchos días hasta llegar al vencimiento. En este caso el contrato puede estar in the money y contar con valor intrínseco y extrínseco, o estar out of the money y únicamente tener valor extrínseco. Si no recuerdan bien qué es esto del valor intrínseco y extrínseco, les dejo un video en las tarjetas donde lo explicamos a detalle. Entonces, si el contrato aún no expiró y queremos salirnos de la posición tomada, tenemos dos opciones. Si somos los compradores de ese contrato, si hicimos un buy to open, la forma para salir de ese contrato es básicamente vendiéndolo. En el mercado, a esto se lo llama hacer un sell to close, vender para cerrar. Esta es la posición más fácil de entender. Compramos un activo financiero, en este caso un contrato de opción, pagamos lo que vale en el momento de la compra y luego de horas, días, semanas o el tiempo que sea, decidimos venderlo al precio en que ahora cotiza el mercado. Aquí lo que hacemos es traspasar ese contrato a otro comprador que esté dispuesto a pagar lo que hoy vale el mercado. Si logramos vender ese contrato a mayor precio de al que lo compramos, tendremos una ganancia y por el contrario, si lo vendemos a un menor precio, tendremos una pérdida. Evidentemente, una vez que lo vendemos, este contrato desaparece de nuestro portafolio y aparecerá en la cuenta de quién fue el comprador, de la persona que ahora está haciendo el buy to open. Si en verdad la información que estás recibiendo te parece de valor y estás interesado en dominar de forma sólida y consistente el mundo de las opciones financieras, te invito a darle like a este video, suscribirte a mi canal y activar la campanita. De esta forma serás el primero en enterarte cuando suba nuevos videos y también me ayudarás a llegar a más personas con este contenido. Ahora, si fuimos los vendedores del contrato y queremos salirnos de la posición antes del vencimiento, en este escenario muchas personas se complican, pero verán que no es tan difícil de entender. Como tengo hecho un sell to open y en mi cuenta tengo una posición negativa de menos un contrato, lo que debemos hacer es justamente comprar un contrato para llevar mi posición a cero. Esto se conoce como hacer un buy to close. Estoy comprando un contrato para cerrar mi posición. Aquí la pregunta es, ¿a quién le voy a comprar el contrato? Pues tendré que encontrar una tercera persona en el mercado que esté intentando ingresar al mercado de opciones haciendo un sell to open. Noten algo importante. Nosotros al hacer el buy to close nos desprendemos de toda obligación que ese contrato nos exigía. Pero esta obligación ahora es traspasada al nuevo vendedor del contrato. Esta persona asume la obligación y evidentemente cobra la prima que yo le estoy pagando por cerrar mi posición. Las matemáticas de ganancias y pérdidas también son muy fáciles. Si cuando hago el buy to close el contrato vale menos que la prima original que cobré cuando ingresé al mercado, entonces habré salido en positivo. Si ocurre lo contrario, habré perdido dinero. Hasta aquí hemos repasado casi todas las alternativas posibles para salir de una posición con opciones. La única que nos queda, y aunque parezca mentira, es la que menos se da en el mercado de opciones, es justamente la de ejercer anticipadamente un contrato. En el mercado normalmente esto no sucede con mucha frecuencia, simplemente porque los compradores de opciones suelen darle tiempo a sus posiciones para que éstas se valoricen lo máximo posible. Y esto va en contra de un ejercicio anticipado. Además, al momento de ejercer cualquier contrato, todo valor extrínseco que éste posea se perderá. Por tanto, casi siempre es más conveniente vender el contrato antes que ejercerlo. De todas formas, en algunas circunstancias muy particulares, resulta interesante para algunos compradores de opciones el ejercicio anticipado de sus contratos. Para entender esto es bueno que sepan primero que un poseedor de un call no tiene derecho a recibir los dividendos que pague la empresa subyacente. Entonces, si se presentara el siguiente caso donde el dueño de un call tiene el capital suficiente en su cuenta para ejercer el call, además su call ha quedado bastante in the money,
con un valor extrínseco muy bajo. Y también sabe que los dividendos que paga esa empresa suelen ser bastante altos. Además, el inversor tiene oportunidad de ejercer el call antes de la fecha ex dividendo. Recuerden que ex dividendo es la fecha límite que un inversor tiene para poseer las acciones y de esta forma tener el derecho de recibir los dividendos que reparta esa empresa. Y por último, pero no menos importante, la opción es del tipo americana, lo que permite el ejercicio anticipado. Bajo todas estas premisas, es probable que este inversor poseedor del call quiera hacer un ejercicio anticipado. En este caso, lo único que debe hacer es mandar la orden de ejercer el contrato a su broker, pagará por las 100 acciones que el vendedor del call está obligado a venderle y automáticamente recibirá en su cuenta esas 100 acciones. Por último, quiero dejar claro que siempre que entremos al mercado con una posición vendedora de un contrato tipo americano, estamos expuestos a que nos ejerzan. Estamos sometidos a la voluntad del comprador del contrato. Pero como habrán notado, no siempre hace mucho sentido el ejercicio anticipado. Antes de terminar con este video, me gustaría dejarles un pequeño resumen de los conceptos más importantes desarrollados el día de hoy. Entonces, independientemente de si quieren operar con contratos del tipo call o del tipo put, ustedes tendrán dos formas de ingresar al mercado: haciendo un buy to open o haciendo un sell to open. Evidentemente, cuando hagan un buy to open, del otro lado tendrán una persona que esté haciendo al mismo tiempo sobre ese mismo contrato un sell to open y viceversa. Luego hemos aprendido que para poder salir de una posición abierta antes de su vencimiento, tenemos que realizar la operación opuesta a la que realizamos en el momento de la apertura. Si tenemos un contrato comprado, debemos venderlo. Debemos hacer un sell to close. Si tenemos un contrato vendido, debemos comprar uno. Debemos hacer un buy to close. Por último, recuerden que en el momento en que hacen un sell to close, para cerrar la posición, deberán encontrar en el mercado otra persona que esté dispuesta a hacer un buy to open. Y si están haciendo un buy to close, deben encontrar un tercero que esté haciendo un sell to open. Hemos llegado al final de este importante video donde hicimos un repaso en profundidad no solo de cuáles son las posibles formas de ingresar al mercado de opciones, sino que probablemente lo más importante, cómo debemos hacer y qué es lo que efectivamente pasa al momento de querer irnos del mercado de forma correcta. Si has llegado hasta el final de este video, te agradezco mucho por la paciencia. De la misma forma, si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarla en la sección de los comentarios. También puedes escribirnos al correo que aparece en la descripción del video y procuraremos responderte a la brevedad. Gracias por mirar el video. Te invito a ver el próximo capítulo.